Hola, hoy les vamos a explicar un tema muy interesante, el cual es la reología y reogramas. Contenido 1: Reología. 2: Fluidos newtonianos. 3: Fluidos no newtonianos. 4: Fluidos reofluidizantes y reospesantes. 5: Comportamiento viscoelástico. 6: Fluidos tixotrópicos. 7: Relajación de esfuerzo. 8: Cedencia a la deformación. 9: Recuperación de la formación. 10: Viscoelasticidad no lineal. 11: Reogramas. 12: Ejemplo de reogramas. La reología es el estudio de las propiedades de flujo y deformación de los materiales. Esta disciplina se centra en comprender cómo los materiales se comportan y responden ante fuerzas o tensiones aplicadas. Se aplica principalmente al estudio de los fluidos y su comportamiento bajo diferentes condiciones. Se analizan las propiedades reológicas de los fluidos como la viscosidad, elasticidad, tixotropía y otras propiedades relacionadas con el flujo y la deformación. La caracterización reológica de los sistemas y materiales es fundamental para comprender el comportamiento durante procesos como las mezclas, suspensión de partículas, reacciones químicas y cambios de fase, diseño y optimización de formulaciones y en procesos diversos en diversas industrias como la farmacéutica, la alimentaria y de materiales. Entre las técnicas más comunes se va a encontrar el uso de reómetros que permiten aplicar fuerzas y medir las respuestas en los materiales en términos de esfuerzo y deformación. Fluidos newtonianos van a ser los cuales la viscosidad y la fuerza de corte aplicada van a ser constantes a una temperatura igual constante. La relación entre ellos va a ser lineal. Algunos ejemplos tenemos como el agua, aceite mineral, gasolina y alcohol. Estos van a mostrar una respuesta predecible y se van a comportar de manera uniforme en el término de flujo y deformación. La viscosidad en estos se puede representar matemáticamente mediante la ley de Newton de la viscosidad, que establece que el esfuerzo cortante es directamente proporcional a la tasa de deformación. Los fluidos no newtonianos son aquellos cuya viscosidad no se mantiene constante y puede variar con la cantidad de fuerza de corte aplicada o con la tasa de deformación. No mantienen una relación lineal. Existen varios tipos, como los plásticos, que se comportan como sólidos hasta que se aplica una fuerza suficiente para que comience a fluir, como la pasta dental. Los pseudoplásticos, que tienen una viscosidad que disminuye a medida que aumenta la tasa de deformación, como la pintura y la salsa de tomate. Los dilatantes, la viscosidad aumenta a medida que aumenta la tasa de deformación, como la maicena al mezclarse con agua, que al volverse más espesa al aplicarse fuerza. Estos tienen comportamientos complejos y su estudio es de importante aplicación industrial como la industria alimentaria. Los fluidos reufluidizantes y reoexpectantes. Estos experimentan reducción o aumento de viscosidad con el incremento del esfuerzo o de la tasa de corte, respectivamente. El comportamiento reufluidizante es más común que el expectante. Además, existe otra denominación para estos fluidos, que es la pseudoplasticidad y la dilatancia. Sin embargo, esta clasificación es adecuada para los llamados fluidos de ley de potencia y puede ser descrito mediante la ecuación de Oswald, donde la viscosidad aparente existen factores como N y K, que son parámetros de ajuste que dependen de la naturaleza del fluido y de las condiciones de medición. Por ello, N es el índice de comportamiento y K el índice de consistencia. Hay que tomar en cuenta que si N es igual a 1, el fluido es newtoniano. Si N es menor a 1, es pseudoplástico. Si N es mayor a 1, es dilatante. También pueden encontrarse en todo tipo de emulsiones, suspensiones y soluciones poliméricas, particularmente en geles. Las emulsiones o suspensiones presentan a menudo un comportamiento pseudoplástico. Tal comportamiento se caracteriza por una disminución de la viscosidad a medida que el cizallamiento aumenta. El comportamiento viscoplástico o viscoelástico. Se conocen como fluidos viscoelásticos aquellos fluidos no newtonianos que cumplen tanto la ley de Hooke como la ley de Newton de la viscosidad. Una característica importante de este tipo de fluidos es que pueden recuperar parte de la deformación al ser retirado el esfuerzo aplicado cuando se presentan deformaciones durante el flujo. También el comportamiento de flujo de un material viscoplástico se distingue por la aparición de un esfuerzo de corte umbral por debajo del cual el material no fluye de forma viscosa, sino más bien como un sólido elástico. Existen diferentes ecuaciones para representar el comportamiento viscoplástico. Una de ellas es la ecuación de Brigham. Esta ecuación corresponde a muchas suspensiones concentradas de sólidos. También existe otro modelo matemático, como es la ecuación de Herschel-Buckley,
que permite representar comportamientos vicoplásticos más complejos. Además, existen algunos ejemplos típicos de fluidos vicoplásticos que incluyen a la salsa de tomate, pasta de dientes, crema de manos y grasas. Fluidos tixotrópicos. La viscosidad aparente de los fluidos tixotrópicos es una función tanto de la tensión tangencial como de la velocidad de deformación. Eventualmente y en ciertas circunstancias se logra un estado de equilibrio donde el fraccionamiento molecular es igual a la reconstitución. La tensión tangencial cesa y el fluido se recupera lentamente y vuelve a adquirir su consistencia original. En la figura número 1 se muestra la tensión tangencial en una función de la velocidad de formación del fluido tixotrópico cuando se somete a una tensión y luego sucesivamente de tiempo de reposo. Otra característica de los tixotrópicos es cuando se aplica una tensión tangencial creciente, dando una curva cerrada similar a un lazo de la histéresis, como se muestra en la figura número 2. Fluidos viscoelásticos. Un fluido viscoelástico es aquel que tiene un comportamiento tanto líquido como sólido y por tanto presenta propiedades de ambos. Se le considera un tipo de fluido dependiente del tiempo. La naturaleza macromolecular de las moléculas poliméricas juntos con las interacciones físicas llamadas enredos conducen al comportamiento elástico. La ley de Hooke es válida solo para gradientes de desplazamiento muy pequeños, como se observa en la imagen. G es un módulo elástico, U es el vector de desplazamiento y gamma es el tensor de deformación infinitesimal. Los objetos que recuperan rápidamente su forma original después de ser deformados por una fuerza son por sus moléculas de átomos de su material. La base química de los superfactantes, son moléculas que poseen un extremo de su cadena un grupo hidrofílico y en el otro extremo un grupo hidrofóbico. Cuando sus sustancias se agregan en sistema de dos líquidos insolubles como agua y aceite, migran hacia esta interfase de tal manera que orientan sus extremos hidrofílico hacia una zona polar, que sería el agua, e hidrofóbico hacia una zona apolar, que sería el aceite. Relajación de esfuerzo. En consecuencia, una respuesta del sólido, que se describe como el decrecimiento del esfuerzo dependiente del tiempo y la temperatura, en esta figura se muestra de manera esquemática la forma en la cual se relaja el sistema y la forma en la cual se recupera después de retirar de forma repetida la deformación constante. Efecto durante un experimento de relajación de esfuerzo. En la escala derecha se aplica el escalón en la deformación y en la escala izquierda se registra la relajación del esfuerzo con el tiempo. Cedencia a la formación. Para entender un poco más de este tema, vamos a guiarnos de la gráfica, la cual el fluido es sometido a un esfuerzo de magnitud conocido por un periodo de tiempo y la deformación resultante se registra en función del tiempo. Es decir, que los sólidos elásticos y los fluidos viscoelásticos se esquematizan. El sólido elástico responde a una deformación de pequeña duración, mientras que los fluidos bioelásticos se deforman continuamente hasta alcanzar una tasa de deformación estacionaria. Una vez que se remueve el esfuerzo, el sólido elástico recupera su configuración original. En cuanto al fluido viscoelástico, exhibe solo una pequeña recuperación. La mayor parte de la energía suministrada al fluido se pierde a través de la disipación viscosa o el recuperación de la deformación. Se mide la capacidad de un fluido para recuperar la conformación que tenía antes de ser deformado. El grado de recuperación puede cuantificarse por análisis de porción de la curva. Por ende, el esfuerzo ha sido removido. En un solo elástico es ideal la recuperación completamente, mientras que en un líquido no se recupera nada en absoluto. La recuperación elástica se produce comúnmente en el doblado de la lámina después de retirar la carga, donde el material intenta recuperar su forma original. El doblado es un proceso de colocación de una lámina de metal en una matriz de forma, donde la lámina se dobla bajo la fuerza de punción a medida que se desplaza en movimiento vertical. Tenemos dos ejemplos en esto. Podemos hablar de un elástico, el cual, al tener una fuerza, este se va a estirar y va a perder su forma original, mientras al quitar su fuerza, este va a volver a su forma original. En cambio, en un elemento sólido como un lápiz, podemos romperlo y deshacernos de su forma original, pero para regresar a su forma original esto no se va a poder unir, el cual
puede decirse que este no va a recuperar su forma de deformación. Viscoelasticidad no lineal. Esto ocurre cuando las funciones de Krebs y la relajación de carga no se pueden separar. Normalmente esto ocurre en deformaciones muy grandes. Cuando el material cambia sus propiedades en la deformación, los tiempos de deformación son suficientemente largos e incluso puede haber tiempos de deformación cortos o interviene algún tipo de relajación. Aquí podemos observar que un material tiende a deformarse al tener un periodo de tiempo muy largo en la deformación. Por ende, podemos observar la viscoelasticidad no lineal. Existen varios tipos de comportamiento no newtoniano y para describir estos tipos de comportamiento se utilizan reogramas. Los reogramas son representaciones gráficas, las cuales describen el tipo de flujo de una sustancia bajo determinadas condiciones, como la velocidad de cizalla y la fuerza de cizalla, la cual se define como la velocidad de las capas líquidas X que aumentan perpendicular a la dirección del flujo Y. Esta fuerza aplicada por unidad de área es la que se llama fuerza de cizalla y causará una deformación en el material. ¿Cómo hacer un reograma? Bien, para realizar un reograma se debe entender el comportamiento de los materiales, ya que de este dependerá la curva del reograma. Por lo tanto, si se trata de un flujo newtoniano, se obtendrá una gráfica lineal al someter un líquido newtoniano a una velocidad de desplazamiento creciente. Si se trata de un flujo plástico, se obtendrá una gráfica donde el reograma no pasa por el punto de origen, lo que indica que un material plástico no empieza a fluir hasta que se supera la fuerza de deslizamiento. Por lo tanto, a fuerzas inferiores se comportará como un material sólido. En un flujo pseudoplástico no existe límite de elasticidad, por lo que el material va a fluir al aplicarse una fuerza de deslizamiento. Esta gráfica va a nacer desde el punto de origen. Y por último, en el flujo dilatante, la viscosidad va a aumentar a medida que aumente la velocidad de deslizamiento. Estos materiales se espesan al deslizarse. Como ejemplo, en las cremas y en los ungüentos se evidencia un comportamiento viscoelástico, distinguiéndose en el reograma correspondiente varias etapas. En la etapa AB, que es la región de elasticidad instantánea, la fuerza aplicada provoca una deformación, la cual es recuperada de manera instantánea. En la región BC, que es la región de elasticidad retardada, donde las fuerzas rompen uniones entre las partículas y el material comienza a fluir lentamente. En la región CD, que es una región de flujo newtoniano, es posterior a la ruptura. Y en la región D, E y F, que es la región de recuperación, en donde se recuperan las condiciones iniciales. Aquí encontrarás las referencias bibliográficas de donde se obtuvo la información. Si te gusta el video, puedes darle link en la campanita y suscribirte. Gracias.